Buenas, una vez más, mi persona, Damián Rodríguez, tengo el placer de compartirle este video educativo sobre el tema microplaca Panamá, su estructura geológica y su sismicidad. Continuando el tema sobre el Panamá, su estructura geológica y su sismicidad, pero antes de entrar en el tema específico, es importante resaltar qué es una microplaca tectónica. Una placa tectónica o placa litósfera es un fragmento de litósfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litósfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y las otras 40 de microplacas. Bien, ahora entrando en el tema, que lo que es la historia de la tectónica de la microplaca Panamá, según investigados, se dice que la historia de Panamá empezó hace millones de años en el fondo del mar. Ahí la lava de volcanes submarinos y los restos de los organismos microscópicos construyen muy lentamente los cimientos del puente. Hace 40 millones de años atrás, Panamá, ¿sí?, era un archipiélago de volcanes. El otro gran acontecimiento geológico influyente en la historia natural de Panamá fue durante el Plioceno, el levantamiento de un gran geosinclinal ubicada entre el noreste de Sudamérica y el oriente de Panamá, consecuencia de la convergencia de las placas sudamericanas y de Nazca. Cuando hablamos de pretectónica, ¿sí?, de Panamá, hace 20 millones de años, el océano cubría la zona en donde está Panamá hoy en día. Había una brecha entre los continentes de América del Norte y América del Sur, a través de la cual las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico fluían literalmente y libremente. Debajo de la superficie, dos placas de las cortezas terrestres fueron poco a poco chocando entre sí, obligando a las placas del Pacífico a deslizarse lentamente bajo las placas del Caribe. La presión y el calor causado por esta colisión condujeron a la formación de volcanes submarinos, algunos de los cuales habían crecido de suficiente como para salir a la superficie del océano y formaron islas tan temprano como hace 15 millones de años. Por otro lado, la fase orogénica. Sí, pero primero debemos saber qué significa orogénica. ¿Sí? Una orogénica es el proceso de formación de una cordillera y está directamente relacionada con la tectónica de placas. Los movimientos que producen en la corteza como consecuencia de la colisión entre placas, ¿sí?, y que son formadores de montañas, se llaman movimientos orgánicos. ¿Sí? Ahora miremos desde el punto de vista las fases. ¿Sí? Los movimientos que dan lugar a la creación de la cordillera, ¿sí?, movimientos orogénicos, no se producen de una sola vez, ni de una manera continua en un área de la corteza terrestre. La fase, por el contrario, durante una orogenia se registran periodos de máxima movilidad, denominados fases orogénicas, separados por momentos de relativa calma. De esto nos traen los movimientos orogénicos. Son movimientos tectónicos que afectan a la superficie de la Tierra y de nacimiento a las cadenas o montañas, pliegues, y da nacimiento a las cadenas, montañas, pliegues y fallas violentas a causa de deformaciones por compresión o tensión debido a fuerzas tangenciales. Bien, orogénicas de Panamá. Traslademos esto a Panamá. En los subsidios de la placa de Coco Bajo, la del Caribe, lo cual activó el volcanismo y la orogénesis, es posible que otros fenómenos determinasen la formación de otros arcos de islas volcánicas que corresponden a la actual cordillera de Talamanca, entre Costa Rica y Panamá,
a la serranía de Tabasará, a las sierras, de Veraguas y Coclé, al complejo volcánico del Valle de Antón y al mar volcánico de Capira. Bien, ahora por último y no menos importante, post-orogénica. La formación del Istmo de Panamá es sin duda uno de los eventos geológicos más importantes que han ocurrido en la Tierra en particular, según científicos, debido a su papel en la configuración de patrones climáticos a gran escala, creando la capa de hielo del Ártico y activando la biodiversidad en todos los continentes. Hemos proporcionado evidencias para demostrar que la actividad volcánica fue crítica para la formación del Istmo de Panamá y responsable de muchas de las características geológicas que vemos en la región hasta el día de hoy. Después de la formación del Istmo de Panamá, el Mar Caribe se convirtió en un mar cerrado, generando la corriente del Golfo con pocos movimientos de mareas y pocos nutrientes. Además, generó temperatura más cálida en el norte de Europa. Con esto concluyo. Microplaca de Panamá. Una placa tectónica es una estructura geológica. Se trata de planchas rígidas de rocas sólidas que conforman la superficie terrestre. Estas también son conocidas como placa de la litosfera. Nuestro país está situado sobre una microplaca tectónica denominada Microplaca de Panamá o Bloque de Panamá, el cual está rodeado por 4 placas tectónicas mayores. Estas son la placa del Caribe al norte, la placa de Nazca al sur, la placa sudamericana al este y la placa del Coco al suroeste. La mayor parte de sus límites son zonas convergentes. Esta es la razón por la que el epicentro de los sismos que afectan a nuestro país siempre se ubican en las mismas zonas. Estas son Puerto Armuelles, el norte de San Blas, el sur de Azuero, la provincia del Darién o el este de Bocas del Toro. Esto ocurre porque estas áreas se encuentran cerca de los límites de la placa. El límite norte está conformado por una zona de cabalgamiento conocida como Cinturón Deformado del Norte de Panamá. Aquí la placa del Caribe y el Bloque de Panamá convergen en dirección norte-sur. El límite occidental lo conforma una falla sinistral que atraviesa el Valle Central de Costa Rica, conectándose en el Caribe con el Cinturón Deformado del Norte de Panamá y en el Pacífico con la zona de fractura de Costa Rica. El límite sur está conformado por 2 zonas de convergencias. Estas son el Cinturón Deformado del Sur de Panamá y la Fosa de Colombia, conectándose entre sí por una falla de transformación sinistral localizada al sur del Golfo de Panamá. El límite oriental del Bloque de Panamá no es muy bien definido, ya que la zona del Darién y el denominado Cinturón Deformado del Este de Panamá es una zona de deformación difusa. Este límite generalmente se sitúa en el borde oriental de la cuenca del Atrato. El límite este de esta zona lo constituye la falla de Unamita, que es una falla de rumbo sinistral con un componente de es componente de transpresión y cuya extensión norte coincide con el trazo de la falla del Atrato. Orígenes de la microplaca de Panamá. Los orígenes exactos de la microplaca de Panamá se desconocen, pero se cree que tiene relación con los grandes acontecimientos tectónicos que durante todo el terciario afectaron la zona de contacto entre la placa sudamericana, la placa del Caribe y el fondo del Océano Pacífico, ubicado al sudoeste de esta placa.
En el Mioceno se da la subducción de la placa de Cocos bajo la del Caribe, la cual activó el vulcanismo y la orogénesis. Es posible que estos fenómenos determinaran la formación de otros arcos de islas volcánicas que corresponden a la actual cordillera de Talamanca, entre Costa Rica y Panamá, a la serranía de Tabasara, a las sierras inímbricas de Veraguas y Coclé, al complejo volcánico del Valle de Antón y al mar de volcanes de Capira. El otro gran acontecimiento geológico influyente en la historia natural de nuestro país fue durante el Plioceno, el levantamiento de un gran geosinclinal ubicado entre el noreste de la placa sudamericana y el oriente de Panamá, consecuencia de la convergencia de las placas sudamericanas y de Nazca. Este espectacular levantamiento formó las tres ramales de los Andes colombianos y unió el istmo panameño y las islas cretácicas del Darién y Choco con la gran masa del continente austral. Zona de fractura. En el extremo sur de la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá se encuentra un punto triple difuso en el cual coinciden las placas tectónicas del Caribe, la del Coco y la de Nazca, el cual se ha sugerido que está ubicado bajo la península Búrica o al sur de ella, en la intersección de la zona de subducción de Centroamérica y la zona de fractura de Panamá. Esta es una de las zonas sísmicas más activas de Centroamérica y la mayor del Istmo de Panamá. Esta zona ha originado sismos destructivos a lo largo de la historia. Un ejemplo de estos terremotos lo constituye el gran terremoto de Puerto Armuelles, ocurrido el 18 de julio de 1934, el cual causó considerables daños en las ciudades de Puerto Armuelles y David. Muchas gracias. Hola profesora Leida y compañeros, mi nombre es Xiomara Guerrero y en el día de hoy tengo el gusto de presentarles la actividad volcánica cuaternaria en Panamá y el volcán Colorado, también conocido como Tinguizal. El Istmo de Panamá debe su aparición a el desplazamiento de las placas tectónicas de Cocos y Nazca bajo la placa del Caribe. Cuando estas placas se movieron de lugar, comenzaron a surgir un grupo de islas que más tarde serían llamadas Panamá. Panamá se encuentra en la ruta del Cinturón del Fuego del Pacífico. Este Cinturón del Fuego es el responsable de las actividades volcánicas que se encuentran a lo largo del Pacífico. Podemos hablar que Panamá sí tiene volcanes, los cuales nosotros no conocemos o solamente sabemos que tenemos o pensamos que solamente tenemos al volcán Barú. Pero se indica que en estos periodos cuaternario y terciario Panamá estaba llena de volcanes. Se indica que había más de 76 volcanes. 26 volcanes hicieron erupción en el periodo cuaternario y 50 de estos en el periodo terciario. Cuando estos volcanes hicieron erupciones, muchos de ellos se destruyeron y quedaron inactivos y posteriormente, por decirlo así, evolucionaron a lo que nosotros conocemos hoy en día como cerros, valles y modificaron la estética natural de Panamá que se tenía en aquellos milenios a lo que hoy nosotros conocemos. Nosotros aquí en Panamá tenemos este volcán llamado Colorado Tinguizal, que hoy en día es conocido como Cerro Colorado, en el cual en estos tiempos recientes fueron el que tuvo los derrumbes allá en Chiriquí, donde las personas lastimosamente murieron y quedaron afectadas. Se indica que este volcán, que es un volcán o este cerro, tenía la misma altura del volcán Barú antes que este hiciera erupción hace unos 500 años atrás. Es decir, que estos volcanes eran los dos gigantes, por decirlo, de la parte de Chiriquí que se encuentra en el Cerro Talamanca, cerca de la frontera de Panamá y Costa Rica. Es decir, que si estos no hubieran hecho erupción en aquellos tiempos, hoy en día miraríamos esos dos gigantes volcanes y tendríamos mayor miedo que estos hicieran erupción.
Se indica que también hoy en día hay un proyecto para la extracción de cobre de este volcán que está totalmente inactivo, que se indica que supuestamente hizo erupción unos 800 años antes que el volcán Barú, en el cual cuando hizo la erupción quedó totalmente destruido y modificó su forma a lo que hoy en día nosotros conocemos como el Cerro Colorado, que la gente va y hace hasta excursiones a este lugar, y tiene un proyecto minero que hoy en día la gente se está oponiendo a esto. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, profesora Leida y estimado compañero. Edgardo Lindo con cédula 3702775 hablará sobre el volcán Barú y otras manifestaciones volcánicas, el Valle y la Yeguada. Los volcanes se hayan formado a partir del interior de la Tierra por una masa de piedra fundida como la magma. Una vez que una masa magmática se comunica con el exterior de la corteza, se constituye un foco volcánico, el volcán Barú. El volcán Barú es la parte más alta del país de Panamá y es el volcán máximo del sur de América Central, con una elevación de 3.475 metros sobre el nivel del mar. Lo comparten 3 distritos: Boquerón, Boquete y Tierras Altas. Es un volcán potencialmente activo, ubicado al sur de las separaciones continentales, en las estribaciones de la cordillera de Talamán, al oeste de la provincia de Chiriquí, y está rodeado por una área fértil de tierras altas, ayudado por los ríos Chiriquí Viejo, Roca, Macho Cerro y Caldera. Las sociedades de Volcán y Montepunta se hallan a un lado oeste, Boquete al este y Potrerillos al sur. Disfrutan de la misma localización. Se puede llegar a la cumbre a partir de los poblados de Boquerón o a partir del poblado del Volcán. Los dos localización en la provincia de Chiriquí, siendo el primero el más accesible. El Valle. El Valle de Antón es un precioso poblado en la montaña ubicado en el cráter de un volcán extinto. Esta población está... Buenas noches, profesora. Les saluda Blanca Carrera. Sobre la geología del Istmo de Panamá, puedo mencionarles que antes de que Panamá fuera una masa sólida de tierra, el área estaba formada por un gran arco volcánico. Los mismos formaban volcanes submarinos que eran causados por la sudoración tectónica. La roca más vieja de Panamá fueron marcando la historia de este punto geológico. Hay muchos debates acerca de cuándo y cómo el estrecho paisaje oceánico que conectaba el Pacífico y el Caribe. Sin embargo, se acerca ampliamente que se tuvo un efecto masivo en el clima y en la fauna mundial. Esta conexión entre las Américas causó un gran intercambio biótico entre continentes. Además que hay algunos patrones de circulación global, sufrieron algunos cambios, los cuales causó la globalización en el hemisferio norte. También podemos traer a colación el cambio de la circulación termolínea. Cuando hablamos de cambios de la circulación termolínea, nos referimos al importante flujo de agua oceánica que fluye en las condiciones climáticas, teniendo muy en claro que este concepto, debido al cierre del estrecho paisaje oceánico, también hubo un impacto muy importante en la evolución humana y puede haber sido el catalizador para que los humanos se desarrollaran en una especie viva. Muchas gracias.